Jeffrey Dahmer. Un nombre que, décadas después, todavía provoca escalofríos. Una historia real que sacudió a Estados Unidos y al mundo entero. Pero detrás del miedo y del morbo hay algo más profundo. Una cadena de errores, señales ignoradas y heridas que nunca sanaron. Hoy, contaremos su historia completa, sin detalles gráficos, con respeto y con la intención de entender cómo un ser humano puede descender tan profundamente sin que nadie lo detenga. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su padre, Lionel Dahmer, era químico. Su madre, Joyce, sufría episodios de ansiedad y depresión severa. Desde pequeño, Jeffrey creció en un ambiente tenso. Las discusiones entre sus padres eran constantes. Los gritos, los silencios, los cambios de humor, todo formó parte del paisaje de su infancia. Mientras otros niños jugaban con amigos, Jeffrey prefería la soledad. Pasaba horas explorando el bosque cerca de su casa, recogiendo insectos o pequeños animales muertos para examinarlos. Lo que muchos vieron como una curiosidad científica, con el tiempo se convertiría en una señal de alarma. Su padre, al notar su interés, le enseñó a disecar animales, pensando que así canalizaría su curiosidad de forma educativa. Pero ese gesto inocente reforzó una fascinación que más tarde tomaría un rumbo oscuro. En la escuela, Dahmer era un joven tímido, retraído y cada vez más aislado. Su rendimiento académico comenzó a caer. Intentaba encajar, pero nunca lo lograba. Algunos compañeros lo recuerdan como un chico extraño, que a veces hacía bromas pesadas, pero que en el fondo parecía triste y confundido. En la adolescencia empezó a beber alcohol con frecuencia. Apenas con 15 años ya consumía whisky y cerveza antes de clases. La bebida se convirtió en su refugio, su anestesia emocional, su manera de silenciar una mente que no encontraba paz. Mientras tanto, su vida familiar empeoraba. Los problemas entre sus padres llegaron al punto del divorcio. La casa, que alguna vez fue un hogar, se volvió un campo de batalla emocional. A los 18 años, tras graduarse de la secundaria, Dahmer se quedó solo. Su madre se había ido con su hermano menor. Su padre vivía en otro lugar. Y Jeffrey, por primera vez, estaba completamente solo en la casa familiar. Fue en ese periodo cuando ocurrió su primer homicidio. No daremos detalles, porque lo importante no es el acto, sino lo que revela. Un joven abandonado, emocionalmente fracturado, con impulsos que nadie supo detectar ni contener. Después de ese evento, hubo silencio. Durante casi una década, Dahmer intentó llevar una vida aparentemente normal. Ingresó a la universidad, pero fue expulsado por su bajo rendimiento y su dependencia del alcohol. Su padre trató de ayudarlo inscribiéndolo en el ejército. Durante su servicio, sus problemas con la bebida continuaron. No pudo adaptarse a la disciplina militar. Finalmente, fue dado de baja por conducta inapropiada. Con el tiempo, su vida se volvió una serie de mudanzas, empleos temporales y rupturas familiares. Nada duraba. Cada intento por reiniciar terminaba igual, con soledad, con rechazo, con más vacío. Ya viviendo solo, Dahmer empezó a desarrollar un patrón de comportamiento cada vez más perturbador. Buscaba compañía, pero la confundía con control. Deseaba afecto, pero solo sabía retenerlo mediante la manipulación. Era un hombre que no entendía el amor ni los límites. Y mientras su necesidad de control crecía, su aislamiento también aumentaba. Poco a poco, su apartamento se convirtió en un mundo cerrado, una especie de prisión mental donde él era el único habitante. Durante estos años, hubo momentos en los que pudo haber sido detenido. Vecinos se quejaron de olores extraños, de ruidos sospechosos. Incluso hubo incidentes en los que la policía lo tuvo frente a frente. Pero las autoridades, influenciadas por prejuicios y falta de preparación, no vieron el peligro. El sistema falló una y otra vez. Dahmer fue detenido en varias ocasiones por conducta indebida, pero siempre fue liberado con advertencias o pequeñas multas. Cada vez que salía libre, volvía a su soledad y a su espiral interna. Su comportamiento se volvió más errático. La adicción, la depresión y sus fantasías lo dominaban. Durante este tiempo,
trabajó en una fábrica de chocolate. Sus compañeros lo describían como alguien callado, solitario, que nunca hablaba de su vida. A simple vista, era solo otro trabajador. Nadie sospechaba la oscuridad que ocultaba tras su silencio. En 1991, un joven logró escapar de su apartamento y pidió ayuda a la policía. Ese fue el momento en que todo salió a la luz. Al registrar el lugar, las autoridades encontraron evidencia irrefutable de una serie de crímenes que habían ocurrido durante más de una década. El caso conmocionó al mundo. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? ¿Cómo pudo el sistema ignorar tantas señales? Durante su arresto y juicio, Dahmer confesó lo que había hecho con una calma que heló a todos los presentes. No se mostraba orgulloso, pero tampoco sorprendido. Parecía aceptar su destino. En la corte, sus palabras fueron simples: sé que merezco morir por lo que hice. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pasó el resto de su vida en prisión, donde fue atacado y asesinado en 1994 por otro recluso. Tenía 34 años. Su muerte no trajo alivio a las familias de las víctimas. El daño ya estaba hecho, y el dolor permanecería para siempre. Sin embargo, el caso Dahmer dejó lecciones profundas. Reveló cómo la indiferencia, los prejuicios y la falta de empatía pueden permitir que el mal prospere sin ser visto. Mostró que la salud mental y la atención temprana no son un lujo, sino una necesidad. Y que incluso los actos más terribles no surgen de la nada. Son el resultado de heridas no tratadas, de soledad no atendida, de un sistema que mira hacia otro lado. A lo largo de los años, su historia se ha contado de muchas maneras, en documentales, libros y series. Pero más allá del impacto mediático, lo que debería permanecer es la reflexión. Las víctimas no deben ser olvidadas, ni reducidas a cifras. Cada una de ellas era una persona, con sueños, familias, vidas que merecían protección. Recordarlas es la única forma de honrarlas. El caso Dahmer cambió protocolos policiales, abrió conversaciones sobre discriminación, negligencia y prevención. También nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces, se esconde en lo cotidiano, en el vecino amable, en el compañero callado, en el hijo que nadie escucha. Por eso, esta historia no es solo sobre Dahmer. Es sobre nosotros, sobre lo que la sociedad permite, ignora o minimiza, y sobre cómo el silencio, a veces, puede ser cómplice del horror. Jeffrey Dahmer fue un hombre roto, pero también fue el producto de un sistema que falló en reconocer su ruptura. No se trata de justificar, sino de comprender. Porque solo entendiendo las raíces del mal podemos evitar que vuelva a crecer. Al final, esta historia deja una enseñanza que va más allá de los titulares. La empatía salva vidas. La intervención temprana cambia destinos. Y el descuido, la indiferencia y el prejuicio pueden costar más caro de lo que imaginamos. Recordar este caso no es revivir el horror, sino asegurarnos de que nunca se repita. Porque los monstruos no nacen, se construyen poco a poco, entre la soledad, el abandono y la falta de compasión. Y si algo podemos aprender de Jeffrey Dahmer, es que las señales siempre estuvieron ahí, solo que nadie quiso verlas.